oración, hermanos, quiero decirles con mucho cada vez nosotros buscar al Señor. Mire, aún mirando los cielos, el tiempo ya de levantarnos, hermano. De este sueño literal y especial que nos ha gustado en este momento. El Señor sabe que el tiempo es corto, ¿no? Y es necesario que nos consagremos más al Señor. Vamos a ver en Lucas 14:15, ¿no? Vamos a ver la parábola del gran banquete. Lucas capítulo 14, verso 15. Dice la palabra que teniendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bien llegado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: yo tendré una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Entonces ahí nos comenzaron a explicar que tenía uno ahí comprado en la tienda y necesito ir a ella que no lo conociese. Él tiene que encontrar 5 litros de hielo y viene a probarlo que no lo conociese. Y él tiene que sacar el casado y por tanto no puede. Él contiene este color castigo a su Señor. Entonces de matar el padre también le dijo a sus hijos: ven pronto por las plazas y las calles de la ciudad y puedan acá los pueblos, los montes, los cojos y los ciegos. Y yo contigo que a veces con el norte y la ayuda. Dice que yo mantengo recto los caminos y por los vallados y cerca de la mitad para que se vean en mi casa. Porque quiero que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados estarán en casa. Hermano, esta palabra dice mucho el pueblo del Señor. La palabra de Dios dice que el Padre de Dios nos dice: esto no es nada que nos dice. ¿Dónde lo creemos? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que los que fueron convidados no fueron intentados vivos. Porque al principio que usted se convirtió, usted no quería tratar un Cristo, ¿no? Y si no era el Cristo bueno, usted decía: Señor, toca el corazón a pastor para que sea el Cristo vivo. Y si usted tenía un hombre y un historia de Cristo, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Cambió el tiempo? ¿Sí? Cuando se habla de Cristo. ¿No es verdad que usted la iglesia no viene el camino de Dios? Porque viene en su pequeño. Y si tal que el camino de Dios, porque ya viene de Dios que los cheques y fondos, ¿no? Y usted no le da que se vale y se van a hacer pequeño. Y usted lamentablemente se queda en gran privilegio. Aleluya. Porque la vida es que no puede encontrar el fin. Dice que el Dios dijo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados estarán en casa. La palabra de Dios dice que tienen la alegría porque la esposa sea preparada. Y al mirar la fuera del Señor y que la cultura de Cristo de libre, limpio y resplandeciente que son las acciones justas de los santos. Hermanos, para que usted haga acciones justas de los santos, es necesario que usted esté orando y velando. Hermanos, nosotros tenemos una naturaleza enormemente inclinada al mal. Si nosotros nos descuidamos, no oramos, no ayunamos, hermanos, que tarde o temprano se encontrarán huecos, en tentaciones, en debilidades y pecados de su naturaleza personal. Los que no buscan a Señor en este tiempo, en este tiempo, serán presa de la vanidad y el pecado del mundo. Mire, hermano, el pecado del mundo está tremendo, hermano. El pecado hoy en día, en el pasado, la maldad de que hoy en día. Es la maldad que es la Espíritu Santo, hermano. Mire, ¿sabe qué es? Nosotros que decimos el Señor, no tenemos nada, Señor, que nos preparemos nada, así dice que nos instituimos y nos hicimos nada delante del Señor. Mire, hermano, de que Dios no la grana, sea los cultos. Porque usted no viene al culto, si usted no viene al culto de oración,
porque no hay un tipo de alabanza, porque no hay un sábado, porque no hay un domingo, porque no hay un domingo de noche, siempre habrá esto. En la palabra dice que el primero no puede comprar una tienda y necesito ir a vela, de río que me quita. Ay, hermano, que acá no quiere el Señor, es el negocio de la vida. Dice la palabra que nadie puede pedir a Dios Señor. Usted no puede pedir a Dios y no puede pedir al dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que cogemos de caridad? No. Pero puede que no pasamos con eso. Pero puede que trabaje que provea de los tuyos, pero no pasamos con eso. Porque como quiere decir que no cae en ese afán, porque afanar de un trabajo por ganar más dinero, tenemos que dejar de venir a los tiempos y tenemos condición. Este hombre dice que tiene una tienda y necesita ir a él. Tenemos que hacer así. Este dice que comprar 5 minutos de dinero y ir a probar los terrenos que hacer así. Yo quiero tratar de casarnos, por tanto no puedo ir. Hermano, nosotros tenemos que explicar especialmente esto. Este hombre dice, acabo de casar. Mira, hermano, mi concepto es que casado tenga el mundo. No tenga tiempo de ir a la rueda de las cosas. Usted debe estar casado con el príncipe de este mundo y no puede que se envuelva, hermano. Porque es difícil que si usted está casado, usted no puede casarse otra vez. Dice la palabra de que la mujer está ligada al varón, mientras el varón vive. Pero si el varón muere, la mujer es libre de casarse en tercera. Pero que sea en la cena. Especialmente, hermanos, y usted especialmente usted está atado con Satanás. Usted está atado a su marido. Usted está atado con el mundo y usted está atado a su marido, todo el mundo. Y en la palabra de Dios dice que solamente a la esposa se le permitirá existe una forma en un país que usted se aceptara, que usted se guía para que se cante con el Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a ver que juntos nosotros. En este 2017 dice la palabra que Padre se encontrara en nosotros. Y dice la palabra de Dios que dice llamar a los ancianos de la iglesia. Y él, el Padre, que nosotros saben a los ancianos y nos dice nosotros a ellos. Todos ellos empezaron entre nosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en la sirviendo al Señor con dignidad y con muchas lágrimas y pruebas, teniendo venido por las defensas de los judíos. Y como nada que fuese útil he vivido de anunciar y de enseñar empíricamente y por la casa. Hermanos, el apóstol Pablo había sido puesto por el Señor para que sea ejemplo delante de la sembranza. Dice la palabra de Dios que Pablo con unidad y con muchas lágrimas y pruebas, él entendía al Señor. Y dice que no había nada más importante para Pablo que el anunciar y enseñar únicamente en toda la casa. ¿Qué quiere decir que Pablo era uno de los siervos que no debía ser salir? Él se pensaba porque la iglesia sea confirmada en el conocimiento de la palabra de Dios. No solamente un predicador de Dios, sino que en la casa les visitaba a los hermanos, les ministraba los problemas que Dios tenía, las ataduras. Y si había algún problema, sacaba la palabra y decía, mira, así dice la palabra. Eso es la solución. Y Pablo era un siervo que se había mirado tanto, hermano. Él sabía la carga y la necesidad que tenía delante de Dios. Y sabía el objetivo que él tenía con respecto a los demás. Pablo decía que quiere presentar a la iglesia con una iglesia pura, sin mancha. Quiero imaginarte cuál fue la condición nuestra antes de venir a Cristo en el mundo. Nosotros éramos esclavos del pecado. Había corrupción, había idolatría, había alcoholismo, había homosexualismo, y de todas estas denominaciones nos tenían al infierno. Y ahora somos sus pueblos. Dice
dice la palabra de Dios que Osea, el profeta Osea, que le dio como Señor al pueblo de Israel. Y Dios le dijo, Osea, ¿cómo te una mujer fornicaria? Y tú dices, Señor. Y dice la palabra que Dios dice, si esta mujer fornicaria y se le trata de rica. Y luego que esta mujer fornicaria fue por un punto fiel a Osea, dice que realmente volvió a su fornicación. Y Dios salió a través de esto que le sonó al pueblo de Israel. Y la dice, así como Osea amó a una mujer fornicaria, si le dice, así será su Dios de amar a ti Israel. Aunque fuera fornicaria, pero yo te amé y te di mi Cristo. Hay una gran profesión del Cristo de Cristo. ¿Amén? Bueno, Cristo se va a casar con una mujer fornicaria, pero ya no es una mujer que practica la fornicación, sino una virgen en la condición especial que se ha santificado y santificado. ¿Sí entiende la parábola? Es toda del Cristo de Cristo. La mujer fornicaria es la iglesia. Pero en esta condición no podrá casarse con el Señor. Por eso la visión de Pablo era que a esta mujer fornicaria tenía que considerarla a una virgen pura, inmensa, y presentarla al Señor. En una cruz. Y Pablo de presentar a la mujer de Cristo que él no había reunido el enunciario de enseñar espiritualmente y por acá. Los cristianos tenían las virtudes acerca del arrepentimiento para cumplir la fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo sabía que su partida estaba pronto. Y hermano, aquí está el espíritu de la iglesia que se da, el espíritu de la nueva. Sabía Pablo que él ya había terminado su carrera, había cumplido su ministerio, él ya había sido sacrificado, pero yo sé que el Señor, Dios Cristo, me dará mi corona sin mi galanza. Pablo es un de iglesia, hermano. Muchos líderes que están en la condición de este mundo, la condición de iglesia, están en el punto proceso que están viviendo. Ya solamente lo que tenemos que hacer con muchos seres solamente que se vienen, hermano. Y les bendiga que les vaya bien en la gran tribulación. Y dice la palabra de Dios que ir al lado a Jerusalén. Hermanos, cuando el gobierno está llegada, pues pasará el cielo y llegará a la nueva Jerusalén. En el verso 24 dice, pero ninguna cosa ha de darse en el cine preciosa y vida para vivir lo que falta acá en mi carrera con Dios y el ministerio que recibí en esta fe, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos nosotros que estemos pasando predicando aquí de Dios será más glorioso. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reído anunciar todo el concepto de Dios. Mire, hermano, esa es la condición, hermano. De las 5 vírgenes sabias, y preguntas. Yo sabe que las 5 vírgenes sabias y preguntas sabían que tenían como el esposo. ¿Cómo sabían? ¿Por qué tenían esa opinión? Y si fuera el punto de mis contactos, no tengo la actividad de este con mi Señor. Si yo era una pregunta en esta noche, que me preguntará cuáles son víctimas sabias y cuáles son víctimas insensatas. Ya no te voy a hacer una pregunta y me dice que te digo, si no me tengo en este mundo, y me voy a pedir, ¿será usted? Sí, bueno. No le diga a ningún caballero, pregúntame a Dios para empezar aquí. Ustedes están seguros que serán, ustedes dicen programa. Ustedes no, ustedes pueden hablar, ustedes dicen insensato. Pero Dios es hermano que no me dieron esta noche. Todavía tiene experiencia de contar. El reto del Señor es que usted sea de la punta y de los sabios del mundo. El reto de Dios es que usted sea parte de Dios, parte de la novia que será llevada al cielo. Y Pablo decía que no ha reunido anunciar ustedes que cosas de Dios. Dice la palabra de Dios que a Ezequiel, que le dice a Ezequiel, mira, así que fuiste que me regresa delante del cielo de Dios. Tú dirás, la Dios universa y la dirán a mi pueblo. Y muchos dirán que Ezequiel vaya a Israel, dirán,
¿Por qué pregunta es mental? Esta pregunta. ¿Qué tema nos dirá? Y entonces, hasta el siguiente, la luz se puede hacer por la luz de Dios, y que no se señalaban de este tema. Y eso que en el respeto de las cosas se señalan, y a veces simplemente está señalado. Se habla del siguiente, se habla de la gran tribulación, y no hace que no me dan aquí. Y que no conoce la tribulación del predicador apocalíptico. Y que no conoce la predicador. Pero no es una ley que decía algo económico, que no se nada. Estamos en la frente de la alta aprobación, hermano. Pero no todo el tiempo para un día con esto, hermano. Y pensar que ya no tiene una predicación más, sino usted estará en una película, hermano. Ya no el predicador le contará la película, sino usted será el personaje de la película. Si le dijeron que van a tocar la cabeza, usted se verá delante de la habitación. Si le dijeron que los que se quieren mirar el mundo, usted se va a preparar su llave y subir al mundo. Y Padre le decía que estoy limpio de la sangre de Cristo. Los madres tratando de superar, hermano. El momento que es predicador, dice algo de parte del Señor. Está teniendo la trompeta, tenga palabra. Dice que la palabra quiere venir, está la que en la tierra, y te cae la trompeta, y el pueblo se apareciera, dice, pararán en sus vidas. Pero si la palabra te cae trompeta, no se apareciera, ni hubiera estado, dice, la sangre será sobre ellos, pero la palabra habrá librado su alma, porque dice el mensaje de mi estado. Dice la palabra que cuando Dios diga al profeta, anda profeta y diga al pueblo, cuando el justo se libere de su buen camino e hiciere conforme a la perversión y a la maldad, vea la justicia que dice, el justo no debe tener tomado en cuenta, en la identidad única que cometió, se perderá y morir. La cosa que tenemos que seguir a hacer. Y hermano, para muchos, Dios ya no les toma en cuenta lo que hicieron ayer y la semana pasada. Pero mucha gente ahí está tomando el método de los que están aquí. Y ahí los que vivieron, quién sabe, cayeron en pecado, ¿qué era la actitud de todo el día? Que tienen que estuvieron en campaña, estuvieron en predicación, estuvieron en la de oración, estuvieron a la mesa. Pero si estos montes cayeron en pecado, y no vinieron a la iglesia, hermano, dice la vida, en la iniquidad que él cayó, morirá. Y el Señor levanta la iglesia, hermano, ellos serán unos candidatos para la gran tribulación. Y se refiere cuando le significa que usted está en algún pecado, es la noche, hermano. Pero no debe pasar esta noche sin humillarnos del mundo, Señor. Y sin que nos haga nuestra transgresión y nuestro pecado. Porque si este pecado, en un justicia, este pecado, lo será para mal, lo será para permitir. Pero dice la palabra que si Dios, si el Señor le dijera la palabra anda ahí, que te impide, pero Dios decir mal camino, todas las mentiras que dice, no le serán tomadas en cuenta. La justicia y el derecho de su unidad lo será para salvarse. Y la habrá salvado su alma. Padre decía que no había reunido a anunciar todo el concepto de Dios. Y hermano, todo el concepto de Dios no significa Dios, lo que todos los temas de predicación aquí no están. Yo puedo enseñarle, yo puedo por un año predecir aquí, pero lo que no tiene, yo le enseñaría la gracia, le enseñaría el milenio, le enseñaría, bueno, de tantas cosas, de la muerte de la bestia, de la música, proféticamente. Pero si usted no se percibe, ¿de qué sirve? Usted va a venir predicaciones de memoria, pero si usted no se percibe, hermano, recibir espiritual no sirve, hermano. Por eso es que tenemos enseñado que Dios no trae allá enseñanza al pueblo. Solamente no me dice anda y toca trompeta al pueblo. El que se percibiera bien, el que no se percibiera te hará olvidar su alma, pero la sangre será sobre él que dio la trompeta y no se percibió. Es que yo como predicador, no me importa que lo dice que se viene, no me interesa. Solamente que una mandada es hablar a los dos. Así la iglesia que se va a llevar antes de la gran tribulación. Solamente que una mandada es aceptar trompeta a percibir, y el que llegue a la palabra se preparará
se consagrará, buscará, orará, ayunará y estará listo para irse con el Señor. Pablo decía que él no ha vivido ni quiere todo con nosotros. Si hay de consejo de Dios, apercibe también. Si hay de consejo de Dios, busca más al Señor, hermano. No te conformes que soy evangélico, no te conformes que soy humanista. Debes de ver que sea la novia del Señor. El Señor es una mujer que es el consejo de Dios, y esto es algo para nosotros como líderes. Dice, por tanto, mirad todos vosotros. Y tiene Dios que lo digo también con medio de problema que también podemos preguntarnos y saberlo. Porque podemos ser ese justo que cayó y sus justicia no lo sirvieron para nada. Ahí le digo que Dios ya no quiere predicar como es para hacer. Y un día viene una vez que tiene todo las mil predicaciones y las mil consagraciones y liberaciones y las visitas que hizo. Me acordaré con todo el ser predicador. Y Pablo sabía esto. Pablo que fue el apóstol que había sufrido tanto por el Señor. Naufragios, búsquedas, apedradas, hambre, cuchillas. Y todo eso lo dejaron en el piso pensando que estaban muertos. El gran apóstol Pablo que había continuado y Dios que punto dijo, yo quiero conmigo. Y no estaba trayendo así la palabra. Y no decía nada para los demás. No decía que de pronto estaba destituido. Y Pablo sabía que siempre él tenía esto. Era lleno de debilidad y pasión. Pablo tenía, hermano, las mismas personas, las mismas inclinaciones del pecado que nosotros. Pero él dice que le sometía a la carne. Le tenía de rodillas a la carne y le decía, carne ahora, aunque no quiera. Y le tenía a la luna y le decía, a luna carne. Porque si no hay luna, van a acabar en pecado. Va a ser destituido. Va a ser de este justo que caen. Y ya que Jesús no le son tomadas en cuenta. Y Dios dijo, por tanto, y Padre dijo, por tanto, mirad que nosotros y que todos llevamos que el Espíritu Santo es puesto por el uso para apacentar la iglesia del Señor, la cual hay ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partido entrarán en medio de nosotros medios de ataques, que no se eliminarán al rebaño. Y de nosotros mismos se levantarán hombres cuales empiezan perversas para hacer castigo a los discípulos. Por tanto, yo nada, acordándonos de por 10 años, de nuestro día en este caso, de administrar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, en encomiendo a Dios y a la palabra del Señor para que las poderosas para purificar y dar reverencia con toda responsabilidad. Hermanos, que de la iglesia se levante, cuando ya la novia se vaya, hermano, se van millones en la tierra. Y dentro de 10 millones de las mismas cristianas, dice que levantarán hombres que hablan cosas perversas. Muchos de la gente de algunos hombres cristianos van a llegar al Señor. Y unos a otros dice que van a entregar. Hay casos de cristianos, hermano. Hoy en día usted viene a la iglesia, se sienta, puede subirla y no dice nada. Pero en la tribulación será prohibido leer la Biblia. Es más, dice que la palabra desaparecerá de la tierra. Habrá hambre y sed, no de agua, sino de oír la palabra del Señor. Hermano, dile gracias a Dios que usted puede oír, ahí sensibiliza la palabra. En la gran tribulación la palabra desaparecerá. Y la palabra de Dios dice que hijos a hijos se van a entregar, padres a hijos, hijos a padres se van a entregar. Y el amor de muchos se va a entregar. Y Pablo existe, hermano, de la vida de este tiempo, que está en una condición del mundo, que está en la condición, que está en el tiempo, que está en una condición de iglesia, están testificando, hermano, pero son cosas muy peligrosas. Y Pablo es presidente de la apegándonos que posiblemente el Señor que vivía en este estado de amenazar con algo hasta ahí. Y hermano, nosotros tenemos nosotros de que nosotros no necesitamos que venga un profeta en el anuncio y un mensaje específico del Señor. En la antigüedad, viene un profeta y le dan un tema específico para que hable al pueblo. Y no le dan una predicación, solamente le dan un mensaje del Señor. ¿Y cuál es el mensaje del Señor? Hay un mensaje del profeta final, que se le dice, anda, número, y di, de aquí a 40 días, y el libro. Y
que fue sensato de comer. No había tiempo para que ellos digan libres de presentaciones, ni tengan tiempo de comparar que fue de oración. Era mucho, Señor. Era mensajes, y se consagraban bien, si no se consagraban, no bien. Ni me era de eso. Pero mi hermano, ¿cómo el Señor tiene misericordia con nosotros? Hermano, la sociedad que Dios no está dando a la iglesia, no ha recibido en nadie, nunca, en ninguna de los siglos de la historia. Antes de que esta vida anunciara juntos, y no se veían juntos. Hoy día el Señor me dice acá, en el Señor, y a Dios de tu pueblo mío. Dios de tu pueblo mío. Dios de tu pueblo a mí. Y me dice, Señor. Y estamos cuidando las consagraciones de las guerreras de libertad. Y dice tu Padre, no te vivía, no te sabe de la libertad. 10 años, pasando los años. No será que ya los ciudadanos especialmente están acabando para vivir. No será que ya son las últimas predicaciones que se nos salen de nosotros. El tema de esta noche es la llamada final. Ahora aquí, hermano, que lo que sea la última predicación, hermano. Y como tentación en eso, es una de nosotros. Usted no está seguro de su consagración, no es algo de decir. La Biblia dice que en este último tiempo del Señor nos está hablando a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Antes de hablar a las profetas, pero ahora que tú nos habla a través de toda la vida, desde el Génesis y del Apocalipsis, dice que nuestro Padre, todo mío, se venga. El Señor habla por los profetas y nos habla por los apóstoles. Y ahora, hermanos, el entendiendo a Dios de la palabra final para que las poderosas para solidificar y dar herencia en todo lo que utilizamos. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni nadie el que entrega de nosotros a Dios que para lo que ni aquí no se sabe a mí a los que están conmigo, estos niños nunca mucho. Entonces, el Señor que trabajando así puede ayudar a los necesitados y reiterar las palabras que nunca dice que más vinculado está por el Señor. También dice que certeza se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces digo, representante de todos, y tengo que al pie de Pablo lo dejaron, que viene con gran honor por la palabra que dice, a los que no darían mucho de esto, y lo acompañaron al banco. Hermano, ¿qué pasaría si usted sabe que usted no es diferente con usted? Y si usted simplemente se queda siempre de Dios que hay, pero esto, usted sabe que es la aventura. Y usted sabe que su hermano que está curado se va a enojar. ¿Qué habla esto? La clave dice, cada experiencia, ya no es, no le bendiga. Que se tendrá de dar, ¿no? Y tiene que pensar, como sabe que estudió, que se conectaron al cielo. Las influencias dirán, más que no le tienen al cielo de la pregunta para ir a enojar. No lo creo. Y eso que se dio en gran manera. De la palabra que dice que no hay mucho de eso. Hermanos, si usted sabe que hay un que se va a ir esta noche, y usted no está preparado de hablar, hermanos, vean. Porque ya no verán más el resto de sus hermanos que muchos días estamos con nosotros. Cantamos juntos, que veramos juntos, que cantamos juntos, y de pronto así, y se vuelan los platos. Y usted está todo en el mundo en la gran figura. Usted se tirará al pastor que solamente le importaba de la decía, agarrar el todo de la fe. Y usted, la ley de no quería la mano. Y ahorita tirará de las predicaciones de todos los ciudadanos que pasaron por aquí. Y usted dirá, pero qué mente, ¿por qué no me consagró? Y la pregunta es aquí. Y usted dirá, ¿no? Que yo dirá el Dios de la iglesia que se fue. Aleluya. Vamos a salir de la vida. Dice que la palabra de nuestra noche, ¿no? Hay una alabanza, hermano, que dice que nosotros no queremos meditar con nuestro Señor, con nuestra Señora, ¿no? Porque yo quiero un tiempo de verdadero con el Señor.
Hay veces que cuando estábamos en la letra que viene un predicador, viene un chico, y la palabra nos da la voz que viene del corazón, entonces somos apercibidos y cuando hace el llamado, entonces pasamos, nos preguntamos, decimos, Señor, sí, ya me voy a consagrar, y este día tira lágrimas, salimos y seguimos con todo el contacto. La llena de cosas sino la parábola del gran banquete. Venga a la guerra, no estoy invitado. Tengo algo más importante que consagrar. Aleluya. Y Pablo decía que le hablaba al Espíritu del Señor para que se apertura, para que ellos puedan ser vivificados. Venía el capítulo 8, 21. Dice, venía en el séptimo de Dios y ya lo estaban en su ciudad. Y hermano, no es séptimo, es nuestro séptimo. Y hermano, hoy en día estamos en nuestros juegos tiempos. Estamos ya avanzando al séptimo nivel. Los 3 días de Dios, entonces nosotros tenemos que cualquier labor. Tenemos que hacer cualquier obra que está terminando. Viene el día de reposo. ¿Cuántos días de reposo y nadie te llega a lograr? Hay un tiempo específico para la cultura. La gente que se convierta hasta que se quede la puerta será tal. Cuando ya el próximo día, el día de reposo, se cierra y no habrá salvación para la cultura. Porque no le está a tratar.
Cristo viene. Jesús entonces desde la cantidad de los santos, y el pueblo respondió amén, amén, a San Hermanos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas que tú, Adán, Serodías, Sabín, Asís, Sabetai, Odías, Matías, Elí, Zacarías, Josabel, Anán y Selaía, a quienes dieron toda la ley, después de estar atentos en su lugar. Y veían oír la ley de Dios claramente y tenían el sentido de modo que entendiesen a los que estamos teniendo esta noche, hermanos, que nos saben, o no se entienden. Y los días de gobernador, los sacerdotes, los vecinos y los levitas que hacían el gobernador, le dijeron a todos que los días santos al que van a servir, no deben sustentar y lloréis, porque tienen que llevar al mundo las palabras de la ley. Mi hermano, hay cuando usted ya no quiere delante de la ley. Cuando hay una predicación no le dice nada a su corazón. Cuando ya la palabra no me la ayuda, sí se pasa. Cuando ya su corazón empieza a utilizar su corazón en divertido, que nada de él, Dios mío, ahí sí, ya no hay una cosa. Mi hermano, cuando ellos veía la ley, dice que ustedes lloraban delante de la ley. Solamente que oí la palabra, eso me daba. Porque la ley me decía lo mal que está. La ley me decía que no se llama en verdad. Tengo que saber que se abraza, por eso llorar. Y yo le digo, que no es locura, que le doy uno dulce y enviar personas a los que no tienen nada preparado, porque el día santo de nuestro Señor no hagan dificultades, porque el día que Dios se acerca. Los levitas que hacen que allá todo el día tienen que hablar, porque es día santo, y no hagan dificultades. Y todo el pueblo tenía que medio de ver las exhortaciones y a gozar de grande alegría porque habían tenido las palabras que le habían enseñado. Allí el Señor se dirigió a los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas adentro, elegidas para enseñar las palabras de la ley. Y allá en el sitio de Dios que le habían nombrado por hermana de Moisés, y al quitar que nos dice Israel el tabernáculo en la fiesta solemne del mes décimo, y se hiciesen saber y tapar provecho atrás y que alguien, porque el Señor tiene salir al monte y traer ramas de libre y verde y arrollando y carneras de claves con leche para hacer tabernáculos como usted dice. También tiene el pueblo y trajeron ramas y hicieron tabernáculos cada uno sobre sus terrares, en sus patios, en los patios de la puerta de Dios, en la plaza de la puerta de la raya y en la plaza de la puerta de Fray. Bueno, hermanos, esto parecerá realmente una lectura, pero será punto especialmente es algo específico para la iglesia. Mire, la ley decía, vayan y hagan tabernáculos, cada uno se los superará, en sus patios, en los patios de la casa de Dios. Esto es cierto, hermanos, que usted no debe conformarse solamente con venir a los cultos. Usted debe conformarse solamente con orar en el culto de oración. Y no necesariamente que usted haga tabernáculo encima de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que usted también se consagra en su casa. Si usted era en la iglesia, también sabe que es también para orar en su casa. El tabernáculo es ese lugar que el Señor dice que en los lugares de algunos entra a tu aposento y el lugar que se honra a tu Padre, para que tu Padre te premie en ti. Y esta no es una consagración íntima con el Señor, no solamente la consagración de los cultos y de los dioses. Yo quiero una consagración exquisita, yo quiero consagración en su casa. Dice la palabra de Dios en el profeta Josué, que Dios había hablado al pueblo de Israel de nuevo profeta Josué, y le decía, ustedes están en casa desafortunados. Ustedes están tan contentos en sus casas, pero mi casa está deshabitada, está destruida. Así que sigan al monte a traer madera para verificar mi casa, porque mi casa está destruida. Pero este monte, hermano, el monte es la consagración, es de oración, es la búsqueda del Señor. Para hacer una casa no solo se llama madera. Dice la palabra de Dios que Dios envía lluvia, que le llama al Señor. Dios dice que envía lluvia, pero tierra que es labrada y pero tierra que no es labrada. Usted no ora, no ayuda, no gusta que no vea la palabra, su tierra no está labrada, es desierto. Y cuando venga lluvia, venga unción nueva del Señor, una visitación del Señor, usted no será partícipe de Cristo.
de la tierra que habrá. Porque la vida que cae en tierra que no habrá, dice la vida que da espinos y salva. Pero la tierra que habrá y la vida cae, dice la Cristo. La fruta 30, 70 y así. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que es necesario, es tiempo ya de buscar al Señor. Y toda la generación que de la cantidad de estos tabernáculos, y el tabernáculo de Moisés, porque los días de José de allí hasta aquel día, no había hecho así de Israel, una alegría muy grande. Y de Dios, entra con el de la ley de Dios, cada día, desde el primer día hasta el último, él tiene una fiesta que lee estos 7 días, y el 6 días fue el pequeño asamblea, la una de Dios. Y hermanos, cuando la ley, cuando la ley, a usted le hace idear, ¿sabe por qué? Porque usted está muerto en el Señor. Cuando la ley no le hace a usted, en sus defectos, es porque usted está mal con el Señor, y usted es parte de las vírgenes insensatas que se quedarán. Eso le dice, no hagan así en el día de defecto, porque es día santo, Dios. No hagan sus pecados, dice, porque el gozo vivirá Dios para fortalecer. Y dice que el ser ante Dios, y que sea tener realidad y aceptar cuestiones y aceptar de gran alegría, porque habían tenido las palabras que le habían enseñado. Dice, hermano, la palabra del Señor, que un día los discípulos de Dios se lo aceptaron a los discípulos de Jesús. Y le dijeron, ¿por qué tus discípulos? No eran de algunos de los discípulos de Juan el Bautista, y Jesús les dijo, aparte, les invitaron a la boda, fueron al Señor por el Señor cuando el esposo está con ellos. Pero cuando el esposo los ha quitado, entonces ayunarán, y llorarán y lamentarán. ¿Cuál es el mensaje de que nos da la enseñanza, hermano? El primero de los esposos está en medio de nosotros. Si nosotros tenemos pecados, podemos humillarnos, pero luego va a haber gozo porque el esposo estará en medio de nosotros. Y hermano, los invitados a la guerra del poder no deben estar en sus sentidos, deben estar dispuestos. Pero ¿por qué estamos en sus sentidos? Porque no estamos preparados. Pero si usted está seguro que está preparado y preparado, gozo, hermano. ¿No? Es el vino, si usted se goza delante del Señor. En el resto de nuestras vidas, que son tremendamente consagradas, y buscando al Señor de todo nuestro corazón, entonces, mire, hermano, los pensamientos de nuestra edad para que usted los vea. Ya no tendrá que cuidar de Dios y hasta allá al cielo, y decir, venga, pensarlo. Nosotros nos buscamos al Señor. Mira, hermano, el tiempo que es fuerte para la gloria del Señor, será tremenda bendición aquí en medio del cielo. Habrá danza de las cintas, habrá una discusión tremenda del Señor. Pero ¿qué quiere el Señor? Pueblo apercibido. Dice la palabra, el que tiene su esperanza se purifica así como es Cristo. Y dice el Señor que se debe hacer esto, Israel, pero cada calentamiento de Cristo. Y dice el Señor que de los desigual, de los que ustedes hacen esta condición al Señor, de ellos hará una fiesta. ¿Qué dice el Señor? El que esté santo, santifique su mal. El que esté limpio, limpio su mal. El que esté inmundo, está inmundo que hay. Ustedes son hermanos justamente ustedes, tratando de ser ese instrumento a servir con salva. Ustedes son con salva, no solamente se conforman con toda la alegría, tiene la lámpara, tiene el cántaro lleno de aceite. Y solamente los que tocan el cielo, subirán con el Señor. Pero los que dice la Biblia, el Señor los alimentará de la vida. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién es tu nombre, hermano? Usted necesita pasar al altar, hermano, y tú igual que hermano, ¿no? No necesita de Señor, hermano. Tenemos que decir que la palabra tiene una condición firme en su corazón. Usted quiere pasar humillarse ante el Señor. Santo, hermano, vamos a orar, hermano. Mira, hermano, cuando Dios me anda en el mensaje profético, no es de gracia muchas veces. De la lluvia el corazón, hermano, llueve el corazón. Pero tú quieres dar fin. Venga a leer la tierra, no llores, según de la ley. Ustedes tienen vino, Dios te quiere un personaje. Pero para eso no se puede confesar nuestros pecados. No se puede confesar nuestra transgresión.
usted quiere estar tomando adelante, ¿no? Pero también. Pero no hay una consagración nueva, ¿no? Es una consagración especial. Un día entregué esa piedra ahí y le dije, así dice, por tanto, fíjate de que obedeciste mi palabra, quiero que te está. Y dice que Saúl, dice Saúl, yo no digo mucho Señor, pero honrame delante de los ancianos. Aparentemente Saúl se humilla, aparentemente Saúl dice Dios delante, Señor, pero Dios conocía el corazón de Saúl. Él sabía que él no iba a volver a Jesús. Y por la boca de Samuel dice Saúl, eres Jesús. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que si me libro de que no va a vivir para no tener que ser muerto, hermano. Yo que me veo, quiero tener gran temor delante de Señor. Porque como digo, yo no estoy seguro de mi propia salvación no estoy seguro. Tengo miedo, quiero consagrarme más, quiero buscar más. No sea que algún decida palabra venga a ser destituido. No quiero que me gane una vez más. Quiero que sea una cosa especial. Y que mi corazón haya un deseo, hermano, del día de mañana buscar a Señor. Cada día, hermano, que pase, sea un día menos. Y en un día que me da la posibilidad de buscar más a Señor, de estar preparado. Mira, hermano, en esta noche, Señor, ha tocado contenta, porque pueda percibirse a partir, el que no pueda percibirse, la sangre será sobre usted, pero la palabra habrá librado, usted librará. Aleluya. Vamos a orar, hermano. Vamos a pedir con el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú has sido con la de la vida. No queremos engañarnos, Señor. Nosotros sabemos cuál es nuestra condición, Padre. Y esta noche nos olvidamos de tu presencia, Señor amado. Porque somos nuestra alma, nuestro pecado, nuestra maldad, Señor. Una eliminación que hacemos de tu presencia, Señor. Padre, estamos eliminados de tu presencia, Señor. Porque sabes que eso no está en la Señor. Porque sabes que no estamos en pecado. Jesús, amigos de la vida de nada, pero que sea un momento de nuevas iglesias contigo, Señor. Y nosotros, Señor, llena de fe con estos cántaros. Llena de fe, Señor, nuestra lámpara, Dios mío. Y que cuando tú vengas, y cuando tú digas, el llamado a la nueva, estamos apercibidos, Señor. Sabes que el Señor es un poder, Señor, que deja con toda preciosa que en el cielo, Señor. Nosotros lo damos, Señor, y estamos pacíficos cerca de la tormenta de la muerte, Señor. Aleluya, afina nuestra vida, Señor. Afina nuestra vida para vivirte, Señor. El Espíritu Santo abre nuestro corazón, Señor. Para que te cambiara la alma en nuestro corazón, Señor. Nos ayudamos en tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Profecía. Una clarinada profética a los acontecimientos que pronto conmoverán a una humanidad absorta y en crisis. Profecía. Voz de atalaya, proclamando que solo Jesús es el Salvador y la fuente de paz. Acéptalo en tu corazón mientras es tiempo. Acéptalo.
día de salvación he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Profecía, no deje de sintonizarnos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os hará saber las cosas que habrán de venir. Profecía, anunciando el pronto retorno del gran Rey Jesucristo y las señales que preceden a su venida. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que viva la ciega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Profecía, no deje de sintonizarnos. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sectas, un programa que enfrenta con verdades bíblicas las artimañas del error y a todo viento de falsa enseñanza. Hubo también falsos profetas, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus herejías destructoras. Sectas, no deje de sintonizarnos.